Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos, aquí estamos con la edición domingo de MBD Noticias. 11 grados de temperatura a esta hora en Montevideo. Mucha información para compartir con ustedes. Aquí están. Estos son nuestros titulares. El gobierno de Yamandú Orsi difundió lo hecho en los primeros 100 días de gestión, destacando acciones para la infancia en defensa de la salud y también del desarrollo productivo. El directorio de Antel revocó resoluciones que beneficiaban a los canales privados, permitiéndoles usar la fibra óptica y pagándoles casi $4 millones por año para que los clientes del servicio móvil accedan a contenidos. El exintendente blanco de Soriano, Agustín Bascú, fue condenado a 12 meses de prisión en suspenso por la conjunción del interés público y privado, siendo inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 4 años. El movimiento de participación popular se sumó este fin de semana a los sectores del oficialismo y al propio Frente Amplio, que consideran que Israel está cometiendo genocidio contra la población palestina en Gaza. Dirigentes del Partido Colorado del Interior lamentaron la marketización de la política que, según denuncian, está impulsando el secretario general Andrés Ojeda, y dicen que todo empezó con el spot en el gimnasio. La Intendencia de Montevideo puso en marcha un nuevo servicio de recolección manual de residuos en Puntas de Manga, con un camión que pasa 3 veces por semana, anticipando con una bocina musical su llegada. El gobierno uruguayo calificó de afrenta a la democracia el atentado contra el senador Miguel Uribe, principal candidato presidencial de la derecha colombiana, ocurrido este sábado en Bogotá. Bueno, muy bien, estos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta la hora 20 aquí en la pantalla de TV Ciudad. Como siempre, en un ratito vamos a comenzar a desarrollar la información nacional e internacional, y también vamos a tener informe especial a cargo de nuestro compañero Federico Jurkovic. Y lo que ocurre en exteriores llega en el móvil de Abril Mederos, a quien ya saludamos. Abril, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está, Josema? Los saludamos desde la sede de la Jefatura de Policía de Montevideo, porque en unos minutos va a estar iniciando la conferencia de prensa a cargo del comisario mayor del departamento, Pablo Lotito, en el marco de del operativo Kairos, que tiene a 4 personas detenidas por la incautación de más de 300 kilos de droga, concretamente de hachís y de metanfetaminas, en la zona de los bulevares. Así que vamos a estar aguardando esta instancia para recibir mayores detalles sobre esta operación. Muy bien, perfecto. Abril, en un rato volvemos contigo. Nosotros vamos a comenzar ahora el desarrollo de la información. Lo decíamos en nuestros titulares, porque en la previa de los primeros 100 días de gestión que se van a cumplir este lunes 9, el gobierno de Yamandú Orsi difundió este domingo las principales acciones tomadas en las distintas áreas del Estado durante justamente este periodo. En las últimas horas, además, desde la oposición, los senadores blancos Álvaro Delgado y también Javier García habían señalado que en el arranque de su mandato la presidencia de Orsi no tenía rumbo. En materia de salud, el comunicado oficial informó que ya fueron restablecidos 90 de los 100 medicamentos que faltaban en las farmacias de ACE, y se destacó la creación de la Agencia Reguladora de Medicamentos, el Plan Nacional de Salud Mental y la nueva estrategia para la Junta Nacional de Drogas. Además, se subrayó el avance clave que supuso la aplicación gratuita de la vacuna contra el meningococo, para lo cual se invertirán $10 millones en 2026. En economía se menciona la batería de medidas para departamentos limítrofes con Brasil, el proyecto para mejorar la situación financiera de Casmu y el cambio en la metodología de fijación del valor de los combustibles. Por otra parte, se reivindica la suspensión del proyecto Neptuno en Arasatí. En el área de sociedad y cuidados destacan la reglamentación de la Ley de Infancia y Adolescencia, la elaboración de un nuevo Plan Nacional de Cuidados, el inicio anticipado del Plan Invierno con nuevos locales y más cupos, y la ampliación de cobertura alimentaria a través de prestaciones y de asistencia a más ollas populares. En trabajo señalan la instalación del diálogo social, mientras que en seguridad se hace hincapié en la creación del sistema integrado de lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, y la incorporación de casi 2.000 efectivos en los próximos 6 meses.
Bueno, y además de estas y otras iniciativas, se conoció en las últimas horas que el directorio de Antel, encabezado justamente por el presidente Alejandro Paz, revocó 2 resoluciones adoptadas en la administración pasada que beneficiaban a los canales privados. La información fue publicada este fin de semana por la revista Caras y Caretas, consignando que Antel dejó sin efecto el plan comercial aprobado por la gestión anterior que permitía a empresas competidoras utilizar su infraestructura de fibra óptica sin contraprestaciones. Además, el ente decidió no renovar el contrato mediante el cual se comprometía a pagar casi $4 millones por año, estamos hablando de 3.600.000, a los canales 4, 10 y 12 por transmitir sus señales en los dispositivos móviles de Antel. Y vamos a seguir en tema porque la diputada oficialista Julieta Sierra, integrante de la Dirección Nacional del Movimiento de Participación Popular, dijo que su sector evaluó este sábado de forma positiva los primeros 100 días del gobierno de Yamandu Orsi. Sierra rechazó cuestionamientos de la oposición sobre la supuesta falta de rumbo y además aseguró que en este lapso, además de empezar a implementar lo prometido en campaña, tuvieron que dedicarse, dijo, a apagar incendios. Creemos que hay un rumbo trazado muy claro, donde celebramos estos 100 días con medidas muy concretas. La que se conoce de forma más reciente es el bono para los estudiantes de escuelas públicas, que se va a estar implementando inicialmente para 112.000 estudiantes, ahora al volver de las vacaciones de julio, y bueno, después que tengamos todo el proceso presupuestal para la totalidad de los alumnos. Ese fueron uno de los compromisos centrales de la campaña electoral y que ataca justamente a uno de los principales problemas que tiene este país, que es la pobreza infantil, que está en un 32%. No, falta de propuestas concretas. Se presentaron 63 medidas muy claras en todos los temas y además de eso, apagando incendios constantemente. En el Parlamento resolvimos lo de CASMU, resolvimos lo de la caja de profesionales, después a nivel ejecutivo está todo el tema del ferrocarril, la deuda en ACE, eso, apagar incendios. Y después además propuestas muy concretas como el bono que decía hoy de primaria, como las vacunas gratuitas para niños que salen 15.000 pesos y la van a poder tener gratis, los niños hasta 2 años. Entonces hay una cuestión ahí, la compra de tierras nuevamente de colonización. En cada ministerio te puedo nombrar algo nuevo, te puedo nombrar de industria también, en la situación en la que se está regularizando los créditos que se encontraron de ANCAP y la nueva metodología de precios para tener un mercado más estable. No espero otra cosa de la oposición, pero en realidad creo que el rumbo está trazado. Bueno, la información nos convoca desde exteriores. Volvemos al móvil de Abril Mederos. Ya comenzó la conferencia de prensa. Vemos y escuchamos. Gracias, José Masi. Ya comenzó esta conferencia de prensa. Está hablando el jefe de policía de Montevideo, Pablo Lotito, a razón de este operativo Kairos. Vamos a escucharlo. Dentro del denominado Operación Odín. El operativo Odín es un operativo donde establecemos puntos de control, no solamente de vehículos, sino también de transeúntes de personas, con identificación de vehículos y personas. Allí, en una actitud, una impronta muy buena del oficial que estaba a cargo de esta unidad, se ha visto un camión con matrícula de Rivera, el cual estaba acondicionado para transportar troncos de madera, pero estaba vacío el tronco, no tenía tronco de la carga. Y sí estaba parado el camión y estaban 3 personas cargando cajas de cartón en la zorra de este camión. Ante la duda y la que le llamó la atención al oficial esta maniobra, procedieron a identificar a las personas que estaban allí, a 3 masculinos y al camionero, o sea, en total 4 personas mayores de edad estaban allí. Los identifican y proceden a bajar a 2 cajas de la carga del camión. Allí el oficial se da cuenta que en una de ellas tenían un compresor de aire, y se dejaba traducir por una ranura que tenía el compresor, que adentro podía estar contaminado con alguna sustancia acorde a lo que se veía en primera instancia. El oficial acorde a directivas impartidas de muy buena manera también por intermedio de la Mesa Central de Operaciones, dio intervención al comando de la jefatura y dispusimos que concurriera al lugar una unidad, un equipo de nuestra Brigada Departamental Antidrogas. Cuando llega allí la Brigada Departamental Antidrogas, justamente
verifica que realmente estas 2 cajas que tenían comprensores estaban contaminadas con unos paquetes que podrían ser sustancias estupefacientes. Acto seguido se coordinó con los colegas de la Dirección Nacional de Policía Científica, los que fueron hasta el lugar y realizaron el relevamiento allí en la escena del hecho, en la primera escena del hecho, que fue donde estaba el camión, y posterior se trasladó todo lo incautado, que era un total de 21 cajas, a la base de la Brigada Departamental Antidrogas, donde se hizo la apertura de todas las cajas, la documentación, y se pudo determinar que justamente había un total de 296 kilos de una sustancia que reaccionó positivo al THC de marihuana, con una morfología y una apariencia que podríamos decir que se trata de hashish, que es una sustancia que se trae de la floración de la planta de marihuana. Y se incautaron también 6,5 kilos de metanfetaminas, o sea que estamos hablando de sustancia vegetal y sustancia sintética química, la cual no es común, tanto incautación como de consumo en nuestro país. Hoy en día estamos con 4 personas detenidas bajo la órbita de la Fiscalía de Tercer Turno de estupefacientes. Están declarando en este momento. Hay muchas acciones a seguir adelante. Queda pendiente recabar mucha información, analizar documentos que fueron incautados, realizar pericias pendientes. No se descarta que pueda haber alguna otra detención en estos días acá en Montevideo, alguna otra parte del país, pero está en pleno desarrollo el procedimiento. Buenas noches, comisario. Estamos en Canal 5 en vivo. Quería preguntarle si ya se sabe qué origen y qué destino tenía esta droga. Bueno, como ustedes sabrán, fue muy reciente el procedimiento. Fue iniciado ayer en hora del mediodía, se terminó durante la tarde. Fue muy complejo el trabajo realizado por Policía Científica, en virtud que cuando llegaron al lugar del hecho ya había avanzado la tarde y se trabajó durante toda la tarde y la noche, no solamente en la apertura de los comprensores, que eran de metal, donde se tuvo que utilizar amoladora para abrirlos. Entonces fue un trabajo muy complejo que llegó hasta últimas horas de la noche, poder abrirlos y hacer el conteo y el pesaje de toda la sustancia. En el día de hoy se condujo a las personas a Fiscalía y se está trabajando sobre ese tema principalmente, poder determinar de dónde vinieron, si parte de la carga quedaba en el Uruguay o no, y en caso de que fuera al exterior, para dónde iba. Bien, hasta allí entonces la palabra de Pablo Lotito, jefe de Policía de Montevideo, en esta conferencia que está cubriendo nuestra compañera Abril Mederos. Le agradecemos a ella y por supuesto también a nuestro equipo. A propósito de esta importante incautación que reseñaban las autoridades del Ministerio del Interior, retomaremos el contacto más adelante, si no, vamos a tener toda esta información mañana en la primera edición de MBD Noticias después de las 8 de la mañana. Bueno, nosotros antes de este móvil de Abril Mederos teníamos en pantalla a la diputada del MPP, Julieta Sierra, quien estaba haciendo una evaluación de los primeros 100 días del gobierno de Yamandu Orsi, pero se habló de otros asuntos también con la legisladora y entre otras cosas dijo que para el MPP lo que está haciendo Israel en Gaza es genocidio sin lugar a dudas, sumando su voz a la que en los últimos días también pronunciaron otros sectores como el Partido Comunista, también el Partido Socialista, Sedinistas y el propio Frente Amplio. El MPP considera que lo que está ejerciendo Netanyahu es genocidio, sí. Nosotros siempre nos manifestamos a favor de 2 estados, tanto Israel como Palestina, y consideramos sí que hay genocidio. ¿Y cómo se va a instrumentar una posible ayuda humanitaria? ¿Qué le parece? Y bueno, eso tendrá que ser en coordinación también con los compañeros que están en el Ejecutivo, que ya han dado diferentes declaraciones sobre el tema. Acá lo importante en realidad es que hoy el MPP se pronunció sin problema. Tanto Cuco que había sobre eso, que nos pronunciamos, que no nos pronunciábamos. Nosotros siempre tuvimos una postura clara. Y sobre todo más allá de las declaraciones, porque hace muchos años que el MPP convoca a las marchas por Palestina, que forma parte de diferentes organizaciones sociales en busca de la paz. Querían que nos pronunciáramos, nos pronunciamos, pero hace tiempo que venimos trabajando por el tema.
Bueno, eso es lo que decía el MPP, sumándose al Partido Socialista, también sereñistas. El propio Frente Amplio emitió en las últimas horas, como decíamos también esta semana, un comunicado a propósito de la situación en Gaza. Hubo respuesta, nada más y nada menos que del presidente Yamandu Orsi, que dijo, esa es la fuerza política, el gobierno es otra cosa, señaló el mandatario esta semana cuando le preguntaron por la declaración justamente del Frente Amplio sobre la situación en Gaza y cuyo contenido fue cuestionado por el Partido Colorado y también por el Partido Nacional. En ese contexto, Orsi será distinguido mañana lunes en Buenos Aires con el premio Ana Frank, que evoca a la joven neerlandesa que, ustedes saben, escribió un diario entre los 13 y 15 años antes de morir por el cautiverio al que fue sometida su familia mientras la Alemania nazi llevaba a cabo el holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial. La entrega de los premios Ana Frank se realizará en el céntrico Teatro San Martín con la conducción de los periodistas Rolando Graña y Mariana Contartesi, siendo la segunda edición del reconocimiento en América Latina, con el que se busca distinguir la labor a favor de la convivencia en la diversidad, la cultura de paz, la inclusión y la generación de conciencia contra la violencia y discriminación. Entre los premiados, además del presidente Orsi y los exmandatarios Sanguinetti y Lacalle Pou, se destacan el jefe de gobierno de Buenos Aires, Jorge Macri, el músico León Gieco y la jueza federal María Servini. Otro momento distintivo será el homenaje especial a Mujeres Activan por la Paz, integrado por israelíes y palestinas que luchan juntas por la paz en Medio Oriente. En este contexto, el diario Página 2 informó que 3 de sus integrantes visitarán Argentina y Uruguay del 5 al 13 de agosto, invitadas por el Centro Ana Frank Argentina, organismo que, según se anuncia, tiene en marcha varios proyectos en Uruguay sobre la memoria y el legado de Frank. Se trata de Jan Tanus, cristiana árabe, Ángela Sharf, israelí judía, y Ren al-Hajarej, árabe-palestina musulmana, quienes brindarán conferencias públicas y participarán de encuentros interreligiosos, diálogos con jóvenes y actividades oficiales. Esto será mañana, lunes, en la República Argentina, como decíamos. Bueno, y una más que tiene como protagonista al presidente de la República, Yamandu Orsi, porque la consultora Ágora publicó en el diario El Observador un estudio de aprobación de los primeros 100 días de gobierno de Orsi. 38,5% de la población contestó que aprueba su gestión, mientras que un 28,5% dijo que la desaprueba. Además del 38,5% de apoyo y del 28,5% de rechazo, el informe de la consultora Ágora también registró que 28% de la población no aprueba ni desaprueba lo hecho por el presidente Yamandu Orsi en estos primeros 100 días de gobierno y que hay un 5% de personas que no supo contestar o no quiso hacerlo. Estas valoraciones cambian según sea la zona del país donde se consulta. Por ejemplo, en el este, Maldonado, Rocha, Lavalleja y 33, el 34,8% aprueba la figura de Orsi, 30,4% la desaprueba, 26,4% ni una cosa ni la otra y 8,4% no sabe o no contesta. En el litoral, Soriano, Colonia, Salto, Paysandú y Río Negro, donde Orsi estuvo el viernes, el 38,2% aprueba la gestión del mandatario, mientras que el 26,8% la rechaza, 31,5% no aprueba ni desaprueba y el 3,4% no mostró interés por el tema. En el área metropolitana formada por Montevideo, Canelones y San José, Orsi logra su mayor aprobación con 45,6%, la desaprobación llegó a 29,5%, mientras que las respuestas neutras fueron 22,5%. En el norte, Artigas, Rivera y Cerro Largo, la opinión mayoritaria es la neutra, 40% no aprueba ni desaprueba, el apoyo reúne 27,5%, superando apenas el rechazo que se ubicó en 26,9%. Finalmente, en el centro del país, Flores, Florida, Durazno y Tacuarembó, es la única zona donde la desaprobación, 28,5%, es mayor a la aprobación, 23,5%, también con un alto nivel de neutralidad llegando al 40,6%. Vamos a cambiar de tema ahora porque el fiscal en crímenes de lesa humanidad, especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivales, será citado al Senado por sus declaraciones contra el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, cuando era fiscal de corte. Entrevistado en el programa Al Hueso de A Bueno TV, Percivales sostuvo que Díaz lo perjudicó al removerlo de su cargo como fiscal de crimen organizado. ¿Qué me perjudicó Díaz? Díaz trabajaba conmigo, era juez letrado de crimen organizado, teníamos unas investigaciones importantes de narcotráfico, corrupción. De buenas a primeras, Díaz es nombrado fiscal de corte y la primera medida que toma es
sacarme del crimen organizado cuando sabía que yo tenía varias investigaciones en curso. Entonces, claramente me perjudicó. Tras las declaraciones, el senador del Partido Nacional, Javier García, calificó el hecho como gravísimo y anunció que citará a la Comisión de Constitución del Senado al fiscal Percivale y otros jerarcas para analizar esta denuncia. Informó además que pedirán a la Suprema Corte de Justicia a conocer qué causas estaban en estudio al momento de los presuntos hechos. Bueno, muy bien, vamos a cambiar de tema ahora, asuntos políticos, porque la ex candidata del Partido Colorado a la Intendencia de Maldonado, Teresita Marzano, denunció que el Comité Ejecutivo Departamental de su colectividad está formado por blancos, algo que consideró inadmisible, dijo. Marzano dijo que esta situación fue consecuencia directa del apoyo que el secretario general colorado Andrés Ojeda le dio al candidato blanco Miguel Abella para las elecciones del 11 de mayo, pidiéndole a Fernando Alves, que ahí ven en pantalla, que retire su candidatura para respaldar al nacionalista, cosa que el exfutbolista efectivamente hizo. El lugar de Alves lo tomó Marzano para reivindicar al vallismo dentro del partido y para mantenerlo como opción electoral, aunque advierte que al ritmo que van las cosas va a ser muy difícil lograrlo. El departamental está formado por supuestos colorados que hicieron el acomodito con los blancos. Ayer se hizo una asamblea fue la primera asamblea después de la elección y es toda gente que está involucrada directamente con la Intendencia Blanca, que en honor a la verdad, hay que ser honesto, arrasaron con una población. Lo primero que tenemos que hacer es solucionar el problema que tenemos en el Ejecutivo Departamental. No puede ser que los blancos que estén trabajando con los blancos y que vayan a asumir a cargos de relevante importancia en las intendencias blancas con esos 21 ediles que tienen los blancos, esté en el Comité Ejecutivo Departamental. No, porque yo trabajo con los blancos o trabajo con el Frente y a los 5 años me pongo una camiseta roja y salgo a decirte que soy bachicla. Bueno, estas declaraciones de Marzano fueron hechas en el programa Punto en Rojo, que conduce el convencional nacional del Partido Colorado, Ezequiel Ibarra, y que se emite desde la Casa de Pueblo en Florida, con el apoyo del ex candidato a intendente por ese departamento, Juan Justo Amaro, uno de los principales críticos de Ojeda. Además, en este contexto, Ibarra y Marzano lamentaron que Ojeda, según dijeron, haya convertido al partido en un negocio y dicen que debieron reaccionar cuando lanzó el spot en el gimnasio en plena campaña presidencial. Estamos mal desde las bases, y las bases tienen que ver con el secretario. Yo le adjudico una gran responsabilidad al secretario del partido en la división que se ha hecho a nivel nacional de los grupos. Y no hubo una expresión más representativa de eso que en la Convención Nacional del 15 de marzo, cuando todos los candidatos a la Intendencia, en ovación, juntos, casi parados arriba de la silla, gritaban: no estamos de acuerdo con la sangría que está ocurriendo. Él habla de una marca. Para mí la marca tiene que ver con el marketingzora, la política, este hombre entonces. Y marketing es igual a negocio. No, eso no es la política para nosotros. Los verdaderos vallistas no tenemos marcas en la política. Esta es la pregunta que tenemos que empezar a hacernos todos los colorados a nivel nacional, y te diría que los blancos y franjamplistas también. ¿En qué momento la política se marketingizó y se transformó en un negocio a cambio de cargos, a cambio de grados y a cambio de un montón de cosas más? ¿En qué momento dejamos de hacer los políticos? Con una picardía pequeña, yo creo que nos tendríamos que haber dado cuenta que en el momento que se marketingizó la política fue cuando aceptamos que un candidato presidencial saliera haciendo musculación para un spot publicitario. Yo creo que a muchos colorados no les gustó eso y marcaron el silencio porque ya estaban las bases políticas establecidas y ya estaba la organización política establecida. Compleja la interna allí. Del Partido Colorado vamos a referentes de otros partidos, porque la justicia de Mercedes condenó al ex intendente de Soriano por el Partido Nacional, Agustín Bascú, a 12 meses de prisión por ser autor penalmente responsable de un delito de conjunción de interés público con el privado.
De acuerdo con información publicada este sábado por el periódico Centenario de Soriano, la investigación en su contra comenzó en 2017, cuando ediles del Frente Amplio lo denunciaron por comprar nafta con el dinero de la Intendencia a las estaciones en las que siguió teniendo participación cuando asumió en julio de 2015. Previamente, entre 2010 y 2015, había sido suplente de Guillermo Besosi y era socio de la firma Radial Mercedes LTDA, propietaria de estaciones de servicios del sello ANCAP, 2 en Mercedes y 1 en Dolores. Los ediles denunciantes señalaron que desde febrero de 2016, cuando Bascú ya llevaba 7 meses como titular de la Intendencia y continuaba como empresario del rubro combustibles, las compras de la Intendencia en sus comercios se incrementaron en forma notoria. En la sentencia, la jueza Ximena Menchaca incluyó la conclusión del informe elaborado en su momento por la Junta de Transparencia y Ética Pública acerca de que la condición simultánea del señor Bascú resulta violatoria de las normas sobre actitud, probidad, legalidad, implicancias y transparencia. En la condena se dejó establecido que los 12 meses de prisión quedaron en suspenso a cambio de una libertad a prueba, aunque durante los próximos 4 años Bascú no podrá ejercer cargos públicos, al tiempo que se le ordenó pagar una multa de 100 unidades reajustables, unos 182.000 pesos al valor de junio. Bueno, muy bien, ustedes saben, todos los domingos en vivo, informe especial en esta edición dominical de MB Noticias y llega a cargo del señor Federico Jurkovic. ¿Cómo anda, Fede? ¿Qué tal? Buenas tardes, José. Un gusto compartir otro domingo de junio aquí con información y análisis en MB Domingo. El gusto es mío, Fede, de la audiencia también. Hoy nos propone de alguna manera hacer historia. Vamos a hacer historia, claro que sí. Vamos a agarrar un tema de la coyuntura política actual para hacer historia. Vamos a agregarle un poquito de humor, que ya desde el arranque con estas placas de Omar Izaguirre podemos... ¿Me la explica un poco? Bueno, porque tiene un título muy importante además. Usted está en la generación donde si yo le digo bonanza seguramente se le venga a la cabeza una serie de cowboys americanos de las décadas del... Los Cartwright. Exactamente. En estas horas falleció uno de los integrantes. Mire usted, no me diga eso. Le mando un saludo a mi viejo, fanático de Bonanza. Que no son estos, ¿no? Que no son estos. Bueno, son y no son, porque en esta, una de vaqueros en Estación Bizcocho, departamento de Soriano, y ya van a ver por qué lo ponemos, usamos un poquito a Luis Valleverre, de sombrero negro, el expresidente del Partido Colorado, creador del Instituto de Colonización. Y lo acompañan, bueno, tenemos al ex senador Guido Manini Ríos, al senador Álvaro Delgado y al senador Sebastián da Silva, porque los tres, de alguna manera, con polémicas, están metidos en esta discusión sobre colonización. Bien, perfecto. Lo escucho y lo sigo atentamente. Bueno, vamos a la parte histórica, porque en 1946 hubo una elección que marcó el regreso del vallismo como mayoría dentro del Partido Colorado en la presidencia. Ganó Tomás Berreta, un dirigente de origen humilde, campesino, que falleció al poquito tiempo y en su lugar asumió el sobrino de José Valle Ordóñez y padre de quien sería presidente después Jorge Valle. Estamos hablando de Luis Valleverre. Se asumió el 1 de agosto de 1947 tras el fallecimiento de Tomás Berreta, como decíamos, y ya desde el discurso de Asunción puso a la tierra y al Instituto Futuro de Colonización en el centro del debate. Al asumir la presidencia el 1 de agosto de 1947, Luis Valleverre puso a la tenencia de la tierra como tema central de su discurso, señalando como natural referirse a la exigencia y necesidad de la subdivisión de la tierra. Ya sabe la ciudadanía que se están dando los últimos toques en el Senado a un proyecto que crea el Instituto Nacional de Colonización. Y se ilusionaba diciendo que al amparo de esta ansiada ley, veremos levantarse en toda la campaña pequeñas y hermosas granjas. Si nos proyectamos hacia un futuro inmediato y se colabora intensamente, podremos ver en pocos años a nuestro país transformado en una inmensa granja que ofrezca gustosos y variados productos. La ley se aprobó el 12 de enero de 1948, el diario oficial la publicó el 5 de febrero y el 25 de abril, tras llegar a Dolores en tren, Valleverre se refirió al debate político en torno a colonización. He buscado la colaboración de los demás partidos para alcanzar las mayorías necesarias, pero lamentó, con mucho dolor, que algunos no lo hayan apoyado. Principalmente se opuso el herrerismo y su líder Luis Alberto de Herrera, que en 1946 había perdido la elección frente a Berreta. Pese a ese escenario, Valle estaba seguro de que el instituto iba a llegar a todos los departamentos y fundamentalmente a este departamento de trabajadores, donde todavía hay latifundios, donde la tierra no se ha roturado. En ese mismo discurso contó que antes de llegar a Dolores había parado en todas las estaciones para, según explicó, ponerse en contacto con todos los pueblos, algo que no pudo hacer en Estación Bizcocho, donde ni siquiera se detuvo.
Allí no había nadie que me esperara, opositores no. Lo que había eran 2 propietarios que rodeaban la estación, no habían roturado sus tierras y no había lugar para los campesinos. Lo que había era la expresión arbitraria de la riqueza, pero eso con el nuevo instituto pronto se va a borrar y yo aspiro, y puede ser que no esté muy lejano el día, en que pueda llegar hasta la estación de Bizcocho para rodearme de los campesinos de los alrededores. La estoy conociendo ahora, es la estación Bizcocho y además, bueno, gran contexto histórico allí, Fede. Importantísimo, porque aquel debate con casi los mismos protagonistas en cuestiones ideológicas es el que se repite a partir de la primera compra que hizo Colonización bajo la administración Orsi de la estancia María Dolores. Y aquí entramos un poco también a valorar algunos de los aspectos que veíamos en notas anteriores, cómo el vallismo ha ido desapareciendo de alguna manera desde adentro del Partido Colorado, lo dicen, dentro de este partido tradicional, y cómo los sectores más progresistas también del Partido Nacional se han ido diluyendo. Entonces, en este contexto aparece un Sebastián da Silva promocionando la estancia María Dolores en virtud de un mal negocio que habría hecho el Estado, y en este contexto es donde surgen algunos cuestionamientos, si se quiere, desde el oficialismo al rol que ha jugado Sebastián da Silva. ¿Por qué? Porque no es desinteresada a su opinión, Josema. El año pasado, en agosto, se fundó la Cámara Uruguaya de Inmobiliarias Rurales, de la cual Sebastián da Silva, como integrante de da Silva y Asociados Agronegocios, integran un cargo directivo. Por eso hablamos con el senador Aníbal Pereira del MPP, que marca este conflicto de intereses y directamente dice que da Silva tendría que retirarse de la presidencia y de la comisión en su conjunto de Ganadería del Senado por este conflicto de intereses, en definitiva. Digo, la primera vez que yo entré a Colonización al edificio, nunca había entrado, fue en el año 2005, cuando gané el Frente Amplio por primera vez de gobierno. Entrar a aquella oficina parecía que te retrotraía 40 años en el tiempo. Todavía había máquinas de escribir, estaba oscuro, la arquitectura, el mobiliario, era de la década del 50. O sea, estaba allí el edificio, pero no estaba. El rol de Colonización era para que no impactara. Entonces, pero a su vez también generar un mecanismo donde tenemos pruebas de que se entregaron tierras a gente que no tenía perfil colono, que era recomendado por ministros, diputados, senadores, directores de empresas públicas, que eran los que decían, dele la tierra a mi amigo, ¿por qué quiere tener un campito tal lado? Y eso también fue una manera que destrozaron. Y quienes recomendaban, hay gente que hoy quiere volver a discutir desde el lado de la ridiculización el rol del instituto o el rol que hay que jugar con respecto al repoblamiento de la campaña. Nosotros creemos que hay que volver a ese debate que el vallismo instaló, está planteado de vuelta, ahora el herrerismo no es el mismo, ahora hay una especie de lacayismo con más virulencia en estos temas. Quedan algunos sectores muy minoritarios dentro del Partido Nacional que nosotros coincidimos, y en el Partido Colorado queda claro que esa visión vallista quedó acoplada a aquella lógica del herrerismo de su época, pero el lacayismo. Esperemos que se pueda centrar el debate en lo importante, cómo ahora le damos recurso a colonización. Vaya tema esto que dice Pereira en el final, ¿no? Recursos y demás. Exacto, Josema, porque en definitiva esta primera compra, que también estuvo inspirada, motivada, si se quiere, por el fallecimiento del expresidente José Mujica, marca el inicio de una gestión que se anuncia en la compra de miles y miles de hectáreas durante este periodo de gobierno. Se está elaborando la ley de presupuesto y esta discusión que estábamos viendo se va a trasladar de lleno cuando el gobierno proponga, como podemos adelantar, más recursos para colonización. Hubo me confundí con los tapes, pero igual juegan con lo que estábamos diciendo perfectamente. Ahora sí vamos a cerrar con este doble rol que tiene da Silva. Recordemos sobre el final que también Álvaro Delgado protagonizó una de las sagas más interesantes, si se quiere, políticamente de lo que fue colonización, pero lo vamos a comentar al cierre. Hay algunos que históricamente han ido por la vía de destruir colonización. ¿Cómo? Dejándola sin recursos, como pasó en los 5 años pasados, o tratando de ridiculizar, que fue lo que quiso hacer el senador da Silva en este debate, la intervención de colonización en la compra de la tierra, claramente jugando con intereses inmobiliarios, porque da Silva no es un outsider, es el presidente de la Comisión Fiscal de la Cámara Inmobiliaria de Inmuebles Rurales,
y a su vez el presidente de la Comisión de Ganadería y Agricultura del Senado. Va a tener que elegir, porque hay incompatibilidad, sobre todo cuando él se mete en este debate. Da Silva lo que le dolió y lo que le duele como presidente de la Comisión Fiscal, pero no lo dice, porque lo que dice es, pero es un cargo honorífico, no en broma para nada. Me dijeron, bueno, poneme ahí, presidente de la Comisión Fiscal. No, pero estás en la directiva, muchacho. Y una directiva de una Cámara que con todo, yo no hablo de malas intenciones, tiene que defender los intereses de la Cámara, está perfecto. ¿Y qué están defendiendo? Y cobrar el palo y medio de la venta de esa compra. Está bien, pero dilo así. No fue su estudio el que interviene. Claramente, no lo es, pero tiene intereses. Entonces, yo creo que sí. O algún socio de la Cámara, seguramente. Claramente, capaz que lo sabe, que lo diga. Pero, entonces, yo creo que para seguir opinando este tema, si quiere tener autoridad en su mensaje, y tiene que decir que da un paso costado, salvo que la Cámara diga, bueno, sí, Da Silva no puede seguir acá. Bueno, yo realmente no entiendo mucho de negocios, mucho menos de negocios agroindustriales ni demás, pero se puede leer entre líneas de alguna manera que alguien perdió una comisión. Exactamente, Josema, creo que ese es el punto, lo dice Aníbal Pereira, si sabe quién es que lo diga en todo caso, pero marcar que esta Cámara plantea uno de los puntos de diálogo con el Instituto de Colonización es que se elimine esta posibilidad de que el Instituto compre tierras sin pagar intermediación, que es donde muerden en definitiva estas empresas que integra Da Silva. Delgado fue colono, bueno, sí, tuvo tierras entregadas por colono, logró que le dieran con una de esas fichas que ustedes veían durante el gobierno de la calle Padre, como integrante de la Secretaría del Ministerio de Trabajo, que le dieran un campo, donde al lado de los campos de su madre. Ajá. Durante años se lo reclamaron, reivindicaba su figura de colono, finalmente la entregó en el gobierno de José Mujica después de que se le aumentaran las retenciones que se le hacían a los colonos que no vivían en el lugar, que era el caso de Álvaro Delgado. Ustedes ya saben la historia de Manini Ríos, todo lo que se hizo para demostrar que no era colono y evitar los fueros en su momento. Habrá que ver, por estas horas se puede reactivar ese juicio, pero en todo caso el tema que a 210 años del reglamento de tierras que se cumplen en septiembre de José Artigas, a 100 años de la ley de trabajadores de 8 horas que dejó afuera a los trabajadores rurales, estamos en Uruguay donde estamos debatiendo aquellas mismas cosas que Luis Valleverre decía que con el Instituto de Colonización pronto se iban a terminar, Josema. Gracias, Fede. Volvemos. Se lo ve muy igual, muy contento a Manini detrás suyo. A Manini, y bueno, sí, que está punteando con el caballo, digamos, ¿no? Claro, va a la cabeza. Está ahí, va liderando. Bueno, gracias, Fede. En la cancha se ven los pingos. Lo dijo. Gran trabajo de Maris Aguirre también. Bueno, nosotros seguimos con otros asuntos y les contábamos ahora que 5 proyectos de carácter interseccional fueron seleccionados en la edición 2025 del Fondo Marielle Franco, que organiza la Intendencia de Montevideo, y sus propuestas serán implementadas en el área metropolitana. Recordemos justamente que el fondo es un tributo a Franco, activista afro-brasileña feminista que fue asesinada el 14 de marzo del año 2018. Los proyectos ganadores son Infancias Invisibles, una compilación de cuentos para niños, adolescentes, jóvenes que abordan la diversidad sexual y de género. Interbarrial Manga, se realizarán formación a promotores barriales en derechos desde una perspectiva antirracista, participación activa de niñez y adolescencias. Escuelita Trans busca el acompañamiento a personas trans para acreditar el ciclo básico. Vicosidad, su objetivo es generar impacto y conciencia colectiva sobre la enfermedad del VIH, abordando los estigmas y prejuicios que atraviesan los cuerpos seropositivos. Comunidad Charrúa, Bascuadá, Inchalá y Colectivo Nativo busca recuperar la memoria oral y escrita del pueblo de la nación charrúa. Memorias Indígenas aporta una nueva mirada de los pueblos originarios de Uruguay. El Fondo Marielle Franco de la Intendencia tiene como objetivo la deconstrucción de sistemas de dominación y de sus ejes de desigualdad, partiendo de la reivindicación de las identidades de las personas con múltiples y complejas, especialmente con foco en la ascendencia étnico-racial y afrodescendiente, también indígena, de migración y el refugio, además de la diversidad sexual y de género. Está constituido por las Secretarías de Diversidad y de la Equidad Étnico-Racial y Poblaciones Migrantes de la comuna.
El intendente Mauricio Zunino recordó que el Fondo Mariel Franco se inscribe en una política de inclusión que se debe seguir generando mediante abordajes diferenciados, porque no todos parten desde las mismas bases, desde las mismas situaciones, ni tenemos las mismas posibilidades, en un mundo que prioriza ciertos estereotipos predominantes con una lógica de acumulación de capital que sigue estigmatizando a muchos y a muchas. Les contamos ahora que ANEP lanzó un concurso de ensayos sobre el genocidio armenio. Esto en acuerdo con la Unión General Armenia de Beneficencia. Los destinatarios son estudiantes de bachillerato y contarán con un tutor que será el docente que ellos elijan. El resultado final es una selección de ensayos sobre el genocidio armenio que se van a publicar en inglés, además de español, inglés, armenio y en lengua de señas. ¿Por qué eligen esta temática? Bueno, porque nos parece que es importante reflexionar sobre un tema tan fuerte y que Uruguay además tiene, digamos, el honor de haber sido el primer país del mundo en legislar y reconocer ese genocidio y por lo tanto también permite reflexionar sobre los acuerdos de políticas de Estado que el país tiene. Y estos son dos elementos importantes para que la educación pública contribuya, digamos, a reflexionar temas que nos unen a todos. Momento de hacer una pausa muy breve y ya seguimos con más MB Noticias edición domingo. Bloque 2 de la edición domingo de MBD Noticias, seguimos avanzando en la información. Un asunto que les contábamos en titulares en el arranque de esta edición. La Intendencia de Montevideo puso en marcha esta semana un nuevo servicio de recolección manual de residuos mezclados. Esto fue en Puntas de Manga con el objetivo de mejorar la limpieza en el barrio. El camión pasa por la zona 3 veces por semana con una bocina musical que va anticipando justamente la llegada. El nuevo servicio es parte de la estrategia Montevideo Más Verde que busca mejorar la calidad ambiental mediante los distintos servicios comunales, en este caso ajustando la recolección a las características de cada barrio. En diciembre de 2024, por ejemplo, en Abayubá, se retiraron los contenedores colectivos de las calles y se sustituyeron por 2 recipientes domiciliarios que se retiran periódicamente, mientras que en este caso se emplean los tradicionales camiones que acumulan y compactan la basura a medida que se van llenando. Este modelo se puso en marcha durante la primera semana de junio en Puntas de Manga, concretamente en la zona delimitada por las calles Avenida de las Instrucciones, Las Huertas, Camino Carlos Linneo, Frontera, Firmamento, Faros, Calle A, Estrella Polar, Camino Osvaldo Rodríguez, Oficial 17 Metros, Pasaje Barrio Valledén, Camino Andares y Avenida José Belloni, según lo detalló la Intendencia en un comunicado. Del mismo modo se indicó que este servicio no contempla el retiro de residuos de gran tamaño como muebles, electrodomésticos, podas y escombros, el cual deberá ser solicitado como hasta ahora a través del 092-250-260. En esta primera etapa la recolección en Puntas de Manga se realiza los días lunes, miércoles y viernes de 8 a 14 horas, involucrando a una población de 2.000 personas. Sí, seguramente usted también vio las sillas que estaban nuevitas, ¿eh? Bueno, muy bien, vamos a cambiar de tema. Les contamos ahora que este lunes, el 9 de junio, quedará inaugurada públicamente una placa de memoria que señaliza y pone en valor histórico el lugar al que llegaban y eran mantenidas personas en cautiverio que eran traficadas como esclavas desde África en tiempos coloniales. Se estima que fueron más de 70.000. La iniciativa es parte de Latido Afro, un circuito turístico y cultural por diferentes barrios de Montevideo, con puntos geolocalizados e independientes que narran la vida de las personas afrodescendientes desde su llegada a Uruguay en condición de esclavitud. Uno de los recorridos es el Caserío de los Negros, en el Parque Capurro, donde llegaban y posteriormente eran retenidas para ser vendidas bajo el sistema colonial de la trata transatlántica. El sitio fue construido en 1875 por la Compañía de Filipinas, dependiente de la corona española, que entre 1791 y 1812 otorgó a Montevideo el monopolio esclavista en el Río de la Plata.
En ese lugar fueron hallados a finales de 2024 restos óseos humanos que, según se informó posteriormente, pertenecieron a una persona originaria de África Central que tenía entre 16 y 18 años y medía entre 145 y 159 centímetros. También se comprobó que al morir padecía de tuberculosis, deficiencia nutricional y estrés metabólico. En la convocatoria para la colocación de la placa se destaca que la comunidad afro-uruguaya ha sido la que a través del relato oral construyó este sitio de memoria y que en el marco de los 300 años de la ciudad, la Intendencia busca recuperar, señalizar y poner en valor este y otros espacios urbanos que fueron y son testigos de la historia social, política y cultural de Montevideo. Abrimos el capítulo internacional. Les contamos que el gobierno uruguayo calificó como una afrenta a la democracia el intento de asesinato del senador y presidenciable colombiano Miguel Uribe Turbay, del derechista Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe, ocurrido este sábado durante un acto de campaña en Bogotá. El gobierno de la República Oriental del Uruguay expresa su condena ante el atentado contra el senador de la República de Colombia, Miguel Uribe Turbay, acto de violencia política e intolerancia extrema que configura una afrenta injustificable a la democracia y a la libertad de expresión y de pensamiento, declaró en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores. Al mismo tiempo, Uruguay transmitió solidaridad hacia la familia de la víctima y el pueblo colombiano en estas horas de incertidumbre, haciendo votos por su recuperación. El atentado fue perpetrado en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá, y el senador de 39 años fue trasladado de urgencia a la Clínica Colombia. Las primeras versiones indican que 2 individuos, que al parecer participaron en el ataque, fueron detenidos por la policía con la ayuda de la comunidad, uno de los cuales tendría 14 años. Uribe Turbay es cercano al expresidente Álvaro Uribe y uno de los más severos críticos del presidente Gustavo Petro, especialmente en temas sobre la seguridad pública. Tras el atentado, Petro dijo que era un día de dolor y en conferencia de prensa aseguró que su gobierno no escatimará esfuerzos para descubrir a los autores intelectuales del atentado. Todos los protocolos de investigación al máximo nivel, trabajando en equipo entre todas las agencias de inteligencia, se tienen que concentrar en descubrir quién es el asesino intelectual, ordenó el mandatario. Bueno, y desde Colombia nos vamos hasta la República Argentina porque el dirigente político opositor Juan Grabois recuperó este domingo su libertad tras pasar varias horas detenido por tomar la sede en Buenos Aires del Instituto Juan Domingo Perón. Esto en protesta por la decisión del gobierno de Javier Milei de cerrar la institución. Estoy muy orgulloso de poder combatir junto a hombres y mujeres con las mismas convicciones que yo a este gobierno. Estamos dispuestos a venir todas las veces que sean necesarias a visitar las instalaciones de la Policía Federal, dijo Grabois a medios locales al salir de las dependencias de la Superintendencia de Investigaciones Federales. Grabois, de 42 años, líder del Frente Patria Grande y miembro de la coalición peronista Unión por la Patria, y el militante Valentín Peralta Ramos, quien también recuperó su libertad, fueron detenidos en la tarde de este sábado por efectivos de la Policía Federal. Ambos participaron con un grupo de unas 50 personas de la toma de la sede en el barrio capitalino de Recoleta del Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Históricas Juan Domingo Perón. La sede del instituto se emplaza en el sitio donde funcionó la antigua residencia presidencial hasta 1955, donde vivió el 3 veces presidente argentino Juan Domingo Perón, 1895-1974, y donde en 1952 murió su segunda esposa, Eva Perón. El edificio donde ha funcionado el instituto es lo único que queda en pie de la antigua residencia presidencial, por lo cual ha sido declarado Monumento Histórico Nacional en el año 2008. Hace un mes el gobierno de Javier Milei resolvió disolver el instituto con el argumento de que contaban con 20 empleados y generaba un gasto anual de $330.000. Bueno, muy bien, estamos prácticamente en el final, no nos vamos antes sin repasar el pronóstico del tiempo. ¿Qué dice el Instituto Uruguayo de Meteorología para el arranque de la semana? Y ahí lo ven en pantalla para mañana, lunes 9 de junio, estará nuboso con periodos de cubierto, neblinas por la mañana y bancos de niebla. La mínima será de 5 grados y la máxima de 14. Para el martes 10, mínima de 2, máxima de 14 con cielo nuboso y algo nuboso. Señoras, señores, nosotros hasta acá llegamos con la edición domingo de MBD Noticias. La información vuelve a nuestra pantalla mañana tempranito a las 8, a las 13 y a las 18:55. Nos vamos, los dejamos con los principales titulares de la jornada y lo que se viene en la pantalla de TV Ciudad.
El gobierno de Yamandú Orsi difundió lo hecho en los primeros 100 días de gestión, destacando acciones para la infancia en defensa de la salud y también del desarrollo productivo. El directorio de Antel revocó resoluciones que beneficiaban a los canales privados, permitiéndoles usar la fibra óptica y pagándoles casi $4 millones por año para que los clientes del servicio móvil accedan a contenidos. El exintendente blanco de Soriano, Agustín Bascú, fue condenado a 12 meses de prisión en suspenso por la conjunción del interés público y privado, siendo inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 4 años. El movimiento de participación popular se sumó este fin de semana a los sectores del oficialismo y al propio Frente Amplio, que consideran que Israel está cometiendo genocidio contra la población palestina en Gaza. Dirigentes del Partido Colorado del Interior lamentaron la marketización de la política que, según denuncian, está impulsando el secretario general Andrés Ojeda, y dicen que todo empezó con el spot en el gimnasio. La Intendencia de Montevideo puso en marcha un nuevo servicio de recolección manual de residuos en Puntas de Manga, con un camión que pasa 3 veces por semana, anticipando con una bocina musical su llegada. El gobierno uruguayo calificó de afrenta a la democracia el atentado contra el senador Miguel Uribe, principal candidato presidencial de la derecha colombiana, ocurrido este sábado en Bogotá.